la sesión número 15 de clase. Para hoy vamos a darle continuidad al tema que era ley de Coulomb. La ley de Coulomb expresa la fuerza de atracción o repulsión de dos cargas eléctricas que se encuentran en el espacio o en el aire. Sin embargo, como vamos a ver hoy, esas cargas eléctricas se pueden ubicar en otros tipos de materiales. Cuando eso se presenta, esa constante electrostática hay que dividirla sobre una letra que se llama, o un factor que se llama K sub D. Ese K sub D se llama constante dieléctrica, porque lo que nosotros habíamos visto es que esa constante electrostática era para partículas o cargas más bien que se ubican en el vacío o para efectos prácticos también en el aire. Y en esos casos, pues la constante dieléctrica es 1. Entonces, cuando es 1, pues la división sobre 1 pues da lo mismo y no afecta el valor de la constante electrostática que yo estoy considerando. Pero cuando se presenta otro medio material, que puede ser el vidrio, puede ser el aceite, hay varias, por ejemplo, condensadores y bobinas, transformadores cuyas bobinas funcionan en aceite. Entonces es importante saber cuál es el comportamiento de las cargas eléctricas cuando esas cargas, digamos que están en esos medios. También tenemos la mica, que es un mineral natural, que es abundante en la tierra y pues que se usa pues en estas aplicaciones eléctricas. Y también en el agua. Entonces, es un mineral, como ya les dije, es bastante extenso, es un mineral alcalino. Aquí nombra otros minerales como el feldepasto y el cuarzo, es uno de los más predominantes en el ambiente. Dentro de las rocas conforma franjas de gran resistencia. En general se necesitan efectuar explosiones para poder retirar los minerales extraños y conseguir la mica rústica. Entonces, pues acá tenemos un trozo de roca y pues un material de ese que está ahí. Habría que saber, pues, y como quien dice, identificarlo. No sé si es este o el blanco. Habría que hacer como una consulta como más extensa para saber cuál es el exactamente de este trozo de roca, cuál es la parte de mica o el mineral que se denomina mica en ese trozo de mineral que se muestra ahí en la imagen. Acá dice calcular la fuerza entre dos cargas cuyos valores son menos 2 microcoulomb y 2 microcoulomb, que se encuentran separadas o que se encuentran en el agua, separadas una distancia de 1 centímetro. Entonces acá hay que tener en cuenta que esas cargas se encuentran en el agua, o sea, ese es el medio donde están interactuando. Entonces, sabiendo eso, hay que calcular primero que todo la constante electrostática. Entonces, la constante electrostática siempre va a ser 9 por 10 a la 9 newton
por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, sobre lo que es K sub D. K sub D es la constante dieléctrica. En este caso, como el medio es el agua, entonces acá en la tabla nos fijamos que que cuando el medio donde están las cargas es el agua, la constante dieléctrica es 81. Entonces, ese valor es el que vamos a reemplazar nosotros acá. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, sobre la constante dieléctrica que yo vi en la tabla, que es 81. Y eso me da, entonces acá vamos a dividir únicamente 9 dividido, o puedo dividir toda la expresión. Ya un momentico coloco el cargador. Entonces podemos dividir 9 por 10 a la 9 dividido en 81. Y eso me da 111.111.111.1. Pero como yo quiero que me quede eso en notación científica, entonces le oprimo la tecla ENG, y de una vez me va a quedar en notación científica. En la calculadora eso me queda 111,11 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Entonces 111,11 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Creo que en la guía aparece por 10 a la 8, pero simplemente se corre 2 lugares más y quedaría 1,11 por 10 a la 8, pero ese valor y este es lo mismo, nada más que está escrito, digamos que de diferente forma. Ahora, ya tenemos la constante electrostática. Entonces, aplicamos la ecuación de la ley de Coulomb para calcular la fuerza entre esas dos cargas. Entonces será F igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R cuadrado. K la calculamos en el paso anterior, es 111,11 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, perdón, por Q sub 1. Entonces Q sub 1 va a ser este valor. Es negativo, entonces lo encerramos entre paréntesis. Menos 1 por 10 a la menos 6, teniendo en cuenta que micro es 10 a la menos 6. Coulomb. Y también Q sub 2 sería este valor, 2 microcoulomb. Entonces sería 2 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la distancia entre las cargas es 1 centímetro. Entonces 1 centímetro en metros, habría que mirar cuánto es. ¿Cuánto sería 1 centímetro en metros? Esa sería la distancia entre las cargas. 0,01. Exactamente. Las otras dos personas ¿saben por qué me da 0,01? La distancia R, que sería esta, 0,01 metro al cuadrado. Entonces, ¿hay que explicar el 0,01 o ahí está bien? No, profe, ahí está bien.
Ahí está bien. Es simplemente pasar 1 centímetro a metros. Entonces, esa conversión ustedes la saben hacer. Aquí sería más por menos, menos. Y menos por más, menos. O sea, todo me da menos. Eso me indica que es una fuerza de atracción, porque las cargas son de signo opuesto. Acá yo voy a multiplicar 111,11 por 1. Me da 100,11. 111,11. Y por 2 me da 222,22 por 10. Acá sumo exponentes. 6 menos 6 me da 0. 6 menos 6 me da 0. Y 0 menos 6 pues me da menos 6. ¿Eso por qué se hace? Porque cuando yo tengo bases del mismo exponente, perdón, bases con diferente exponente, eso sí no importa, tengo una base común que es 10. 10, 10 y 10. Entonces, cuando tengo bases comunes, se pueden sumar los exponentes y dejar una sola base común. En este caso dejé la base común que es 10 y sumo los exponentes 6 menos 6, 0. Y 0 menos 6, menos 6. Ahora, miro que aquí tengo Newton por metro cuadrado. Newton por metro cuadrado. Pero voy a poder simplificar columns porque acá yo multiplico column por column, me da column cuadrado. Y se simplifica con este column cuadrado que está en un denominador. Listo. Ahora colocamos acá sobre. En la calculadora hacemos 0,01 al cuadrado. Eso me da en la calculadora 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces se simplifica metro cuadrado con metro cuadrado. Aquí, entonces, igual. Aquí me da menos, porque menos sobre más menos. 222 dividido 1, pues me da el mismo 222,22 por. Aquí tenemos una base común que es 10. Entonces, cuando tenemos una base común que es 10, pues se deja una sola base y lo que está restando, o sea, lo que es el exponente del denominador cambia de signo y sube hacia el numerador. Entonces, como tenemos menos 4 en el denominador, cuando sube al numerador queda como más 4. Entonces sería 10 menos 6 más 4. Entonces, eso, ¿cuánto daría? Colocamos la base común, menos 6 más 4 me da menos 2. Menos 2. Y Newton. Newton. Si corro esa, como dice menos 2, entonces corro esa coma 2 lugares hacia la izquierda. Hacia la izquierda, para desaparecer esa potencia de 10. Entonces simplemente corro la coma 2 lugares a la izquierda, como lo indica el exponente. Entonces sería menos 2,22 Newton. Ya corrí la coma 2 lugares a la izquierda y ya de esa forma me desaparece la potencia de 10. Entonces simplemente me queda como respuesta menos 2,22 newton. Esa sería la fuerza en este caso de atracción entre las cargas que se encuentran en el agua a una distancia de 1 centímetro. Entonces acá ya lo que queda pues es redactar la respuesta. Redactar la respuesta de acuerdo a lo que me dio y a las condiciones dadas en el enunciado. ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo, entonces vamos avanzando. Acá dice que una carga puntual positiva de 2 microcoulomb se encuentra separada 50 centímetros de otra carga negativa. De
5 microcoulomb. Determinar la fuerza con la que interactúan cuando se encuentran en el aire y cuando se encuentran en el aceite. Entonces acá tenemos dos medios en los que están interactuando esas dos cargas. Entonces podemos separar la solución del ejercicio o del ejemplo especificando una parte A cuando las cargas se encuentran en el aire. Entonces, cuando se encuentran en el aire, no tengo ningún inconveniente con la constante electrostática. Simplemente se copia pues el mismo valor, teniendo en cuenta que la constante eléctrica es 1, entonces no va a cambiar ni va a afectar su valor. Entonces, de una vez coloco fuerza, va a ser la constante electrostática por Q sub 1 por Q sub 2 sobre esa distancia al cuadrado. Aquí sería K, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por lo que es la primera carga, que dicen que es positiva. Entonces sería no es necesario el paréntesis. De todas maneras, si lo coloco, pues no afecta para nada. Acá sería 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Por la otra dicen que es negativa, entonces sería menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo sobre la distancia son 50 centímetros, entonces 50 centímetros en metros será 0,5 metros y al cuadrado, porque ahí sería 50 centímetros y ahí sería un metro es a 100 centímetros. Entonces acá pues se irían centímetros con centímetros y para que me queden metros sería 50 dividido 100 y 50 dividido 100 es el 0,5 que yo anoté aquí abajo. Y ya me queda esos 50 centímetros en metros. Entonces F, que es la fuerza entre esas cargas eléctricas, sería 9, bueno, acá más, por menos, menos. Acá sería 5 por 2, 10. 10 por 9, 90. Por, se deja la base común de las potencias, que sería 10, porque está acá, acá y acá. Entonces está la base común que es 10. 10. Y se suman los exponentes. 9 menos 6 me da 3. Y 3 menos 6 me da menos 3. Simplemente sumo los exponentes. Aquí, coulomb por coulomb me da coulomb cuadrado. Con este coulomb cuadrado se simplifica. Entonces me queda en la parte de arriba nada más me queda newton por metro cuadrado sobre 0.5 al cuadrado, me parece que da 0.25, miremos a ver, 0.5 al cuadrado me da 0,25, 0,25, pero también me van a quedar metros al cuadrado porque se eleva tanto la cantidad como la unidad. Entonces eso me sirve para que se quede simplificando metro cuadrado con metro cuadrado. Y ya puedo ir acabando la solución. Menos sobre más, menos 90 dividido 0.25 me da 360.
360 por 10 a la menos 3 Newton. Acá lo único que hice fue dividir 90 dividido 0.25 y me da 360. El 10 a la menos 3 lo sigo copiando ahí porque con ese no hice ninguna operación. Ahora, si asumo una coma acá, para correrla, de acuerdo a lo que me indica la potencia de 10, esa coma debería correr 3 lugares. 1, 2, 3. O sea, la coma quedaría acá antes del 3 y debo agregar un 0. Entonces, me quedaría así, 0,36 Newton. Entonces, queda ahí ubicada porque correría 3 lugares. 1, 2 y 3. Quedaría la coma acá. Y pues a la izquierda de la coma un 0. No olvidar el menos. Listo. Esa sería la parte A. Ahora, la parte B sería cuando las cargas eléctricas se encuentran en el aceite, AC y T. Bueno, entonces, cuando se encuentran en el aceite, esta fórmula inicial, esta ecuación inicial, F igual a K, esta K tenemos que dividirla sobre una constante dieléctrica. Del resto de la ecuación no cambia. Pero entonces de una vez acá estoy incluyendo todo lo que tengo que considerar, teniendo en cuenta que la constante cambia porque hay que dividirla por una constante K sub D. Y esa K sub D se refiere al medio donde están las cargas eléctricas, que en este caso es el aceite. Entonces, empecemos a copiar de aquí abajo mejor. F es igual a 9 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q sub 1 dicen que es positiva y es de 2 microcoulomb, o sea, 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y dicen que hay otra carga, pero esa sí es negativa, entonces la encerramos entre paréntesis, de menos 5 microcoulomb, o sea, menos 5 por 10 a la menos 6 coulomb sobre K sub D. Entonces, ese K sub D, que sería el aceite en este caso, sería de 4,6. Entonces, hay que poner allá ese valor en la ecuación, 4,6. Aquí, en vez de K sub D, coloco 4,6, que es el medio donde están las cargas, por la distancia a la que están esas cargas es de 50 centímetros, y ya habíamos dicho que 50 centímetros en metros es 0,5 metros. 50 centímetros en metros, 0,5 metros. Y esto al cuadrado, lo que es R al cuadrado. Entonces resolvemos de la misma forma que en la parte A, más por más por menos, 5 por 2, 10, por 9, 90, por la base común, que es 10, porque está acá, acá y acá. Entonces, la base común es 10, sumo los exponentes, 9 menos 6, 3, 3 menos 6, menos 3. Acá se simplifica Coulomb por Coulomb, Coulomb cuadrado, se simplifica con este Coulomb cuadrado. Y las unidades que me quedan por ahora es Newton por metro cuadrado. Acá en la parte de abajo sería, en la calculadora hacemos 4,6
por 0.5 al cuadrado, y eso me da 1,15 metros cuadrados. Y pues este resultado me sirve para simplificar acá metro cuadrado con metro cuadrado. Y acá, pues menos sobre más es menos 90 dividido 1.15 me da 78,26 por 10 a la menos 3 newton, que es la única unidad que me queda, y que es normal que me quede, pues porque estamos hablando de la magnitud fuerza, y la unidad de fuerza es precisamente el newton, o sea, lo que me queda, ahí está bien. Ahora, esta coma que está acá, debe correr 3 lugares a la izquierda, 3 lugares a la izquierda, entonces sería 1, 2, aquí debo agregar un 0, colocar la coma y a la izquierda de la coma agregar un 0 para quitar esa potencia, de 10. Ahora se me perdió el lápiz, ya lo encontré. Entonces esto sería igual a 0, me faltó el menos 0,07826. Entonces, vea, la coma estaba entre el 8 y el 2, entonces debió correr 3 lugares, 1, 2, 3. Y ya de esa forma me desaparece el 10 a la menos 3 y ya queda newton. Entonces, ¿cuál de las dos fuerzas es mayor? La fuerza mayor se da en el aceite, porque la fuerza mayor entre las cargas se da entre el aceite, porque este valor de fuerza, menos 0,07826, es el que está más hacia la derecha. Digamos, en una recta numérica sería el que está más hacia la derecha, o sea, más cerca de 0 y por tanto sería mayor. Entonces es mayor la fuerza cuando las cargas se encuentran en el aceite, en este caso. Y las dos son fuerzas de atracción porque nos dan resultados negativos, porque hay una carga positiva y otra negativa. Bueno, si van teniendo preguntas me van diciendo. Aquí dice calcular la fuerza que se ejerce sobre una carga puntual de 5 microgramos. Esa carga de 5 microgramos está en el centro. Por la acción de otras dos cargas de 2 microcoulomb, cada una, también puntuales, situadas todas ellas en los puntos representados en la figura. Entonces, en la mitad tenemos una carga 1 de 5 microcoulomb y a lado y lado tenemos dos cargas de 2 microcoulomb, una negativa, una positiva digo, y la otra al lado derecho negativa. Entonces aquí, entre la carga 1 y la 2 hay una fuerza de repulsión, o sea, la carga de 2 microcoulomb va a empujar la de 5 microcoulomb porque las dos son positivas, se repelen. Entonces, este F sub 2 sub 1 va a ser fuerza de la carga 2 sobre la carga 1. Aquí en el dibujo hay un pequeño fallo, porque esta fuerza de aquí, no sé con qué, venga la señalo acá, con el láser, esta carga de acá, esta flecha de ahí, pues está bien, porque como esta carga es negativa y esta positiva, entonces la atrae. La carga de 2 microcoulomb atrae la de 5 microcoulomb hacia allá, entonces la dirección de la fuerza está bien. Lo que no está bien es esto, porque aquí esta fuerza sería la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. Entonces la carga 3 es la que está a la derecha, y la carga 1 es la que está en el centro. Entonces ese subíndice es fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. ¿Listo?
Entonces voy a calcular cada una de esas fuerzas. Y a la final, pues esas fuerzas se suman, porque como van hacia el mismo sentido, entonces las dos cargas, la de 2 microcoulomb y la de menos 2 microcoulomb, porque esta la de la derecha es negativa, pues van a empujar las dos la carga hacia la derecha. Entonces las van a sumar y va a resultar que la fuerza resultante también es hacia la derecha, porque pues las dos fuerzas están hacia ese mismo sentido, en ese mismo sentido. Entonces voy a calcular esas fuerzas. Entonces la primera sería fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 es igual a K por Q sub 1 por Q sub 2 sobre R al cuadrado. La carga 1 es la que está en el K. Bueno, aquí las cargas están, hay que mirar a ver si nombran el medio en el que están. No dice el medio en el que están esas cargas, o sea que se asume que están en el aire o en el vacío. Entonces, la constante electrostática, pues es la que está en ese medio, en el aire o en el vacío. 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga 1, que es de 5 microcoulomb, que sería 5 por 10 a la menos 6, recordemos que micro es 10 a la menos 6, coulomb por K sub 2, que es 2 por 10 a la menos 6, coulomb, sobre la distancia de la carga 2 a la carga 3 es de 2 metros. Y si la carga 5 está en la mitad, entonces sería 1 metro. La distancia entre la carga 1 y la carga 2 es de 1 metro. Lo encerramos entre paréntesis porque R está al cuadrado, 1 metro al cuadrado, y entonces ahí empezamos a sacar los resultados. Entonces sería más por más, no, da positivo. Entonces 2 por 5, 10, por 9, 90. 90 por 10, porque es la potencia, la base común de esas potencias. Se suman los exponentes 9 menos 6, 3, 3 menos 6, menos 3. Acá de una vez vamos simplificando. Coulomb por coulomb cuadrado, se va con este coulomb cuadrado. Entonces queda newton por metro cuadrado sobre un metro al cuadrado. 1 por 1, 1. Me da el mismo 1. Metro al cuadrado, pues metro cuadrado. Sirvió para que se simplifique metro cuadrado con metro cuadrado. Y finalmente, la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 va a ser 90 dividido 1, pues el mismo 90, por el 10 a la menos 3 newton. Y volviendo esto a la notación decimal, asumimos una coma acá y que esa coma corre 3 lugares. Entonces sería 1, 2 y 3. Entonces habría que colocar acá, no, acá me haría falta un 0. Entonces acá 1, 2, 3 y newton. Entonces da 0,09 o 0,090 newton. Newton, acá no importa si yo dejo o pongo ese 0, igual ahí no afecta para nada. ¿Listo? Entonces como por escribir menos uno escribe 0,09.
y las unidades de fuerza que son newton. Ahora nos toca calcular la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1, que va a ser exactamente lo mismo. Va a ser Q sub 1 por Q sub 3 sobre la distancia al cuadrado. K va a ser 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por Q sub 1 es 5 microcoulomb. O sea, 5 por 10 a la menos 6 coulomb. Q sub 3 es negativo, como se representa acá en la gráfica. Entonces, como es negativo, se encierra entre paréntesis menos 2 por 10 a la menos 6 coulomb sobre 1 metro encerrado entre paréntesis al cuadrado. Entonces observamos que es lo mismo que la expresión anterior, con la diferencia de que acá se tiene un menos. Entonces nos va a dar lo mismo, nada más que el resultado va a ser negativo. El resultado va a ser negativo. Entonces esto nos dará menos 0,09 newton. Pero acá dentro de la gráfica, si ustedes observan los vectores, tienen el mismo sentido. A pesar de que uno de negativo y positivo, por las condiciones del problema, las dos fuerzas, que son estas dos flechas que estoy encerrando acá, tienen el mismo sentido. O sea que las dos van a empujar la carga del centro hacia la derecha. O sea que a la final, para saber la fuerza resultante sobre esa carga que está en el centro, pues va a ser sumar esas dos fuerzas, porque las dos tienen el mismo sentido. Entonces, esa fuerza neta o fuerza total sobre la carga de 5 microcoulomb, que es la que está en el centro, va a ser la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1 más la fuerza 3 sobre la carga 1. Pero las dos se van a asumir positivas porque las dos van hacia la derecha de todas maneras, independientemente de que una me dé positiva y otra me dé negativa. Entonces, como las dos van hacia la derecha, se dejan positivas y se suman. Entonces, aquí sería 0,09 más 0,09. Y eso me da 0,018 newton. Y esa va a ser la fuerza. La fuerza total va a ser la fuerza de 0,018 newtons que actúa sobre la carga de 5 microcoulomb debido a las fuerzas que ejercen las cargas Q sub 2 y Q sub 3. Todo esto pues es teniendo la disposición de las cargas que se dio en la gráfica. ¿Listo? Entonces es importante basarse en la gráfica para resolver este tipo de ejercicios. Y que si no nombran el medio donde están las cargas, se asume que las cargas están en el aire o en el vacío. En el ejemplo 4 se tiene un cuerpo de masa 0,7 kilogramos y de carga 0,7 coulombs. Se encuentran a 4 metros de otro cuerpo de 1,7 kilogramos y carga 1,7 coulombs. Determina si se atraen o se repelen y calcula la fuerza electrostática. Entonces, ¿los cuerpos se atraen o se repelen? De acuerdo a los datos del enunciado. Mire, observen, las dos cargas están positivas. Esta está positiva y esta está positiva. Entonces, si las dos están positivas, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen. Entonces,
ya puedo contestar como quien dice la primera pregunta, digamos que es la pregunta A. Entonces, las cargas se repelen, debido a que tienen el mismo signo. Debido a que tienen el mismo signo. ¿Listo? Ahora, la otra parte sería calcular la fuerza electrostática. Pues eso ya lo hacemos ya más fácil. Primero que todo nos están diciendo cuáles son cuál es el medio material en donde están. O sea, usted asume que están en el aire o en el vacío. K es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la primera carga, está acá, es 0,7 coulomb. La segunda carga, acá está, de 1,7 coulomb. Entonces, observen que aquí ya no está eso de microcoulomb. Ya no tiene por qué poner 10 a la menos 6 porque ya no está el micro. Micro, que es el prefijo que se usa en la notación científica para escribir eso. Entonces, si no está micro, pues no se coloca 10 a la menos 6. Simplemente el número y la unidad. Se separan 4 metros. Ya la distancia está en metros, o sea que no necesito hacer ninguna conversión. Simplemente R es 4 metros. Y se encierra entre paréntesis porque está al cuadrado en la ecuación. Aquí sería multiplicar 9 por 0,7 por 1,7. 9 por 0,7 por 1,7. Eso me da 10,71. 10,71. Aquí ya sabemos que estos columns se van. Entonces me da ese mismo 10 a la 9. Ese no se cambia porque no hay otra potencia de 10, solamente esa. Aquí me queda newton por metro cuadrado. 4 al cuadrado sería 4 por 4, entonces sería 16 metros cuadrados. Elevar eso al cuadrado me sirve para simplificar metro cuadrado con metro cuadrado. Y acá la fuerza entre las cargas sería 10,71 dividido 16. 10,71 dividido 16. Eso me da 0,669. 0,669 por 10 a la 9 newton. ¿Listo? Si quiero dejar esto en notación científica, pues para correr esto a un lugar a la derecha, entonces aumentaría acá una potencia en el 10, entonces quedaría 6,69 por 10 a la 10, porque corrió un lugar la coma a la derecha, entonces aumenta la potencia de 10 en una cifra, en una unidad, entonces sería 10 a la 10 newton. Entonces, este 6,69 por 10 a la 10 newton es la fuerza existente entre las cargas de 0,7 coulomb y 1,7 coulomb separadas 4 metros. Acá hay que observar lo siguiente. En este enunciado se dan las masas
sean las masas de las cargas. Pero esas masas no se utilizan para nada. O sea, esos 0,7 kilogramos no se usan, ni el 1,7 kilogramos tampoco se usan. O sea que ese es un dato adicional que nos entrega el enunciado, pero de pronto lo coloca ahí para confundir o para dar un dato adicional, pero eso en sí no se utiliza para nada en la solución del problema. O sea que hay que saber seleccionar los datos y esos datos bien podrían haber tenido un valor diferente al valor de la carga, porque si ustedes observan es 0,7 y 0,7 y 1,7 y 1,7. Esas masas habrían podido tener un valor distinto, digamos 0,5 y 1,5, pero eso no interviene en nada en el problema, porque lo que utilizamos es el valor de las cargas y la distancia entre ellas. ¿Listo? Ahora viene una definición de campo eléctrico. Entonces, campo eléctrico es simplemente la perturbación de una zona del espacio por la presencia de un campo eléctrico. ¿Listo? Aquí, ¿qué dice? Cuando se habla de campo, pasamos a otra forma de concebir el fenómeno eléctrico, ya que no consideramos fuerzas a distancia, sino que en presencia de una carga, el espacio se modifica, de tal manera que si colocamos pequeñas cargas, llamadas cargas de prueba, por convención son positivas, siguen una dirección determinada. Entonces, una carga de prueba sigue una dirección determinada. Eso, digamos, se puede hacer una analogía con un río. Si un río tiene una dirección de flujo, entonces si usted bota un pequeño tronco o una piedra pequeña en ese río, pues la corriente se va a llevar ese tronco, esa piedra pequeña, en la dirección de su flujo. Asimismo pasa aquí cuando ya hay un campo eléctrico y se coloca sobre ese campo una carga de prueba, pues se la lleva en la dirección del movimiento del campo que ya está previamente dada. Esta deformación o alteración del espacio se denomina campo eléctrico. La carga crea una tensión en el campo que obliga a las pequeñas cargas a moverse hacia ella o alejarse de ella, en donde a mayor carga, mayor es la deformación o alteración del espacio que rodea el objeto eléctricamente cargado. Es como la deformación de una superficie elástica, causada al colocar un objeto pesado, la cual se hunde y todo objeto liviano que cae sobre él describe una trayectoria determinada. Entonces ahí también hacen un paralelo o una comparación para entender mejor eso del campo eléctrico. Y acá nos dan una ecuación para calcular la intensidad de ese campo eléctrico. Nos dicen que la intensidad del campo eléctrico en un punto dado es el cociente es esta línea. ¿De dónde está el lápiz que se me perdió? Esa línea entonces entre aquí indica un cociente entre la fuerza y la carga. Entonces ahí dice, es un cociente entre la fuerza que el campo ejerce sobre una carga de prueba situada en ese punto y el valor Q de dicha carga. La intensidad del campo eléctrico se expresa como E igual a F sobre Q. La unidad de campo eléctrico en el sistema internacional es el Newton sobre el columbio. Acá escriben sobre el culombio o column. Es más común hablar de column que culombio, que no se, digamos que no se escucha como muy agradable. Entonces, más bien Newton sobre Coulomb. Aquí dice, ejemplo 5, calcular la norma
y la dirección de la fuerza que experimenta una carga negativa de 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Si se encuentra dentro de un campo eléctrico de intensidad 4 newton sobre coulomb. Entonces nosotros tenemos la fórmula que nos dieron al comienzo, que es el campo eléctrico es igual a fuerza sobre carga, pero acá nos preguntan la norma y dirección de la fuerza, o sea que hay que despejar F. Para despejar F, pasamos la carga que está dividiendo a multiplicar al otro lado de la igualdad. Entonces la ecuación me va a quedar Q por E es igual a F. Entonces, F va a ser igual a Q por E. Entonces, Q, ¿cuánto es? De acuerdo al enunciado, es 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Y la intensidad del campo eléctrico es 4 newton sobre coulomb. Entonces, eso nos sirve para simplificar coulomb por coulomb. Y resolvemos. F igual 6 por 4 me da 24. 24 por 10 a la menos 9. Y la unidad que nos queda es newton. Entonces, la fuerza es B, la fuerza la fuerza que ejerce el campo sobre esa carga, en este caso, es de 24 por 10 a la menos 9 newtons. Y la dirección de esa fuerza va a ser en la misma dirección del campo, porque como nos da una fuerza positiva, eso indica que esa fuerza va en la misma dirección del campo. ¿Listo? Aplicada sobre esa carga que digamos que se colocó sobre ese campo. Si van teniendo preguntas me van diciendo. Ahora, en el ejemplo 6 tenemos una barra de vidrio A inicialmente neutra. Si es inicialmente neutra es porque tiene igual cantidad de protones que de electrones. Entonces es neutra porque tiene igual cantidad de carga positiva y negativa. Pero dice que es frotada con seda y pierde 8 por 10 a la 12 electrones. O sea, si hay una pérdida de electrones, pues esa barra quedó con carga positiva. ¿Listo? Otra barra idéntica, B, también es frotada y pierde 24 por 10 a la menos 12 electrones. También quedó con carga positiva esa barra porque perdió electrones que nos corresponden a la carga negativa. Si ambas barras se ponen en contacto y después de la transferencia de electrones quedan cargadas con igual cantidad de carga, ¿cuál es el déficit de electrones después del contacto en cada barra? Acá, ¿qué es lo que explican? Que yo tengo dos barras con un déficit de electrones porque las dos perdieron carga. Entonces, tengo una barra y pues tengo otra barra. Pero cuando ellas se ponen en contacto, aquí cuando se ponen en contacto por una esquina, ellas lo que van a hacer es promediar las pérdidas. O sea, suman las pérdidas y las reparten entre las dos para que las dos queden cargadas con igual cantidad de carga, como dicen acá, con igual cantidad de carga. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se suman las pérdidas de electrones. Entonces, la barra A perdió 8 por 10 a la 12 electrones. La barra B perdió 24 por 10 a la 12 electrones. Se suman las pérdidas de las dos. Entonces acá cuando yo voy a sumar este tipo de expresiones, simplemente sumo los coeficientes y el resto sería lo mismo. Entonces 8 más 24 me da 32 por 10
a la 12 electrones. Estas son las pérdidas totales. O sea, pérdida total entre las dos barras. Las dos barras. Ahora, esa pérdida total se debe repartir entre las dos. Entonces, ¿cómo hago para repartir? Pues una operación que me sirve para repartir pues, es la división, ¿cierto? Porque es precisamente divido. Entonces, divido entre 2. Divido entre 2. Esa línea de fracción me indica división. Entonces, 32 dividido 2 me da 16. 16 por 10 a la 12 electrones. Y pues esa división entre 2 me deja o me indica a la final con cuánta pérdida de electrones queda cada barra para que las dos queden con igual cantidad de carga, como lo indica el enunciado. Entonces, ese resultado me va a indicar, me va a indicar la respuesta. Entonces, cada barra, luego del contacto, entre ellas quedará con una carga de 16 por 10 a la 12 electrones. Que no quedará con una carga de, no. Acá redacté mal la respuesta. Cada barra, luego del contacto entre ellas, quedará con un déficit, porque eso es lo que le falta, ¿no? Quedará con un déficit, de 16 por 10 a la 12 electrones en cada una de ellas. O sea, como lo que estábamos sumando era pérdidas de electrones, pues esas pérdidas se van a repartir entre las dos. Entonces cada una quedará con pérdidas iguales de electrones de 16 por 10 a la 12. ¿Listo? Y de esa forma, pues las dos quedarán con igual carga, como lo indica el enunciado, que quedan con igual carga. ¿Listo? Preguntas las van haciendo por si las tienen. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? No, señor. Ya con esto podrían desarrollar la actividad 3.4. 3.4. ¿Listo? Ya resolví dudas porque pues no las manifiestan, eso indica que o que no tienen o que entendieron todo o que no entendieron nada. Entonces, pues, si no preguntan, una de esas dos cosas indica. Entonces, pues, gracias por su atención. La fecha de entrega de la actividad 3.3 era para el 24 de septiembre, o sea que eso ya la debieron entregar. No, profe, qué pena, yo no la he entregado. Pues procurar entregarla, por favor. Listo.